Bien amigos, esta mañana vamos a hablar de la importancia del perdón. Pero ¿qué importancia tiene el perdonar para nuestras vidas? ¿Qué importancia tiene que perdonemos a nuestros semejantes, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nosotros mismos? Muchas veces no queremos perdonarnos a nosotros mismos por algún error o por alguna falta. Sin embargo, Dios pide que perdonemos y también que nos perdonemos a nosotros mismos, hermanos. Por eso el tema es, o el título, la importancia del perdón. Y bueno, de verdad que todos, pero todos queremos ser perdonados. Y ser perdonados por Dios, pero también por la gente, también por los amigos, también por la familia. Todos queremos ser perdonados. Pero, ¿y nosotros también perdonamos a los que nos ofenden? Eso es lo que Dios nos pide, aprender a perdonar. Pero ¿cómo podemos perdonar a esa persona que nos lastimó? A esa persona que ni siquiera merece nuestro perdón. O a esa persona que nos ofendió, que nos lastimó, que nos perjudicó, que habló mal de nosotros y nos puso en mal con la propia familia. O esa persona que no nos pagó lo que nos debía y todavía se hizo el enojado. O tal vez esa persona que abusó de ti cuando eras pequeña. Esa persona o esa persona que te hizo daño. O tal vez esa persona o tu pareja o tu padre que te abandonaron. Bueno, pues eso lo vamos a ver en las siguientes citas bíblicas y vamos a ver por qué es importante que perdonemos, la importancia del perdón. Vamos a ir a Mateo 18, 21, 22. Vamos a ir un poco rápido para que no se alargue mucho el video. En Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22 nos dice la palabra de Dios de esta manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y le dice, ¿hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. Es decir, tendría que hacerlo 490 veces. Y es que hay un dicho hebreo, hermanos, que simboliza un número infinito de veces, es decir, perdonar sin límites, así como Dios nos perdona. Y por eso si tú multiplicas 70 por 7 o 70 veces 7, te va a dar un resultado de 490 veces. Pero para llevar la cuenta nos sería casi imposible. Pues voy a estar anotando las veces que he perdonado. Es imposible, no se podría. Esto significa, hermanos, que debemos perdonar todas las veces que alguien nos ofenda. Es decir, siempre. Pero veamos la importancia que tiene el perdonar. Mateo 6, 14, 15. Capítulo 6, versículo 14 y versículo 15 también. Dice la palabra de Dios, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Te está dando a entender que debes perdonar para que tú seas perdonado también por Dios. Tú tienes que perdonar a tu hermano, tú tienes que perdonar a tu amigo, tú tienes que perdonar a tu prójimo y de esa manera también Dios te va a perdonar, porque ¿cuántas veces fallas tú? ¿Cuántas veces fallamos? ¿Cuántas veces ofendemos a Dios? En una hora tan solo a veces, o en un día, o al mes. Tenemos que pedirle perdón a Dios para que podamos ir al reino de los cielos. Pero para eso tú tienes que perdonar al que te hace daño, al que te lastima, al que te ofendió, al que te robó, al que te pidió prestado y ya no te pagó, al que tal vez te abandonó, tal vez tu marido, tal vez tu mujer te abandonaron
Tienes que perdonarla, no tienes por qué envenenar a tus hijos o a tus hijas el abandono de la persona. A lo mejor tú fuiste el culpable o la culpable y por eso te abandonaron, pero aún así tienes que perdonarlo, porque en un matrimonio, para separarse, esto significa que los dos tienen parte, porque los dos son culpables, no nada más el marido o la mujer. Entonces hay que perdonar, no hay de otra más que perdonar. Y hermanos, en esta parábola Dios nos muestra o nos mostrará lo que nos espera si no perdonamos a nuestros semejantes. Importante, pero importante perdonar. No puedes ir al reino de los cielos. Dios no te puede perdonar si tú no perdonas. Apréndelo hoy a través de mí. Dios te está hablando a través de mí, a través del Espíritu Santo. Usa mi boca para llevarte el mensaje y la palabra. Así es que no endurezcas tu corazón y perdona. No digas, ay, ese barbón, ¿qué me tiene que decir? No soy yo, es Dios quien te habla a través de mí. Yo solamente soy embajador de Cristo y Él te está hablando, te está llevando la palabra a tu corazón y a tu vida a través de mí. Por eso hazle caso a lo que Dios te está diciendo hoy. Y vamos a ver Mateo capítulo 18, versículo 23 hasta el 35. Lo vamos a leer rápidamente para no alargar el video, como les comento. Y dice en el 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Era una cantidad tremenda de dinero. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer también la vendieron, que la vendieran, y a sus hijos. Por eso dice, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda al rey. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, nos dice el versículo 28, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, es decir, lo agarró con las dos manos del pescuezo y casi le ahogaba, y diciéndole, págame lo que me debes. En el 29 dice, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que le había dicho al rey, eso mismo le estaba diciendo su consiervo. El 30 dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Es decir, él no tuvo misericordia de su consiervo. Él no lo perdonó como a él lo habían perdonado y le habían tenido misericordia. El 31 dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Es decir, le fueron a contar a su señor lo que había hecho este siervo. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste, porque me imploraste, porque me pediste de rodillas. Y dice el 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti, malvado, sin vergüenza? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dios te está pidiendo, Dios te está suplicando de una manera bonita que tú perdones, te está alertando para que tú perdones y no te pase lo que le pasó a este siervo por no perdonar a su consiervo. Tú tienes que perdonar, tú tienes que tener piedad de tu prójimo, tener amor por el prójimo, así como Dios nos amó, cochinos, sucios, mugrosos, apestosos, así también nosotros tenemos que tener misericordia y compasión por todos aquellos que nos piden perdón y que nos ofenden.
hay que perdonar. Dios nos da esa oportunidad para poder ser libres, para poder ser bendecidos. De otra manera no vas a poder ser perdonado ni vas a poder ser bendecido. Y perdonar, hermanos, tiene grandes bendiciones y beneficios, ya que cuando perdonamos, Dios escuchará nuestras oraciones y nos dará todo lo que le pidamos, si es para nuestro bien. Vamos a 1 de Juan 3:22 y dice la palabra de Dios: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿De quién Él? De Dios. Porque guardamos sus mandamientos. Hay que guardar sus mandamientos, obedecerlos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Preocúpate por hacer las cosas que le agradan a Dios. No importa que ya no te inviten a las fiestas. No importa que tú ya no acudas porque no puedes estar con un pie adentro y un pie afuera. Tenemos que de una vez estar afuera o de una vez estar adentro. Pero si estás adentro, te irás al reino de los cielos. Si estás afuera, agradando tu carne y agradando las cosas de este mundo, entonces eres tibio. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que a los tibios los vomitará. Por eso tenemos que ser de una vez calientes para poder irnos al reino de los cielos, mis hermanos. Y Dios nos dará todo lo que le pidamos siempre y cuando sea para nuestro bien. Pero no nos dará lo que nos vaya a perjudicar o nos aleje de Dios y de su presencia. Porque si tú pides algo que no está a tu alcance, tal vez pides una camionetota de 3 millones de pesos. ¿Y cómo vas a pagar los impuestos? ¿Cómo vas a pagar sus placas? ¿Cómo vas a pagar la verificación si apenas te alcanza para comer? Entonces no le vamos a pedir imposibles a Dios, ni tampoco le pidamos lo que Dios sabe que nos va a perjudicar. Tal vez te da el carro que pides y después, como ya tienes el carro, ahora lo agarras para puras parrandas, ahora lo agarras para puros paseos, puras vacaciones, y ya no quieres saber de Dios. Y no es que Dios esté en contra de unas vacaciones, de que vayas a ver a la familia, de que te vayas al mar, pero sí está en contra de que nos alejemos de Dios y que hagas de tus vacaciones tu prioridad, que hagas de las fiestas tu prioridad. No, Señor, primero es ir con Dios el día de reposo, que para nosotros los cristianos es el domingo. Hay que estar con Dios, hay que ir a la presencia de Dios para agradecerle, para darle gracias, para también pedirle y suplicarle por nosotros, por nuestra familia, por nuestra economía. Pero no podemos abandonar a Dios e irnos al mundo. Entonces a veces Dios no nos da lo que le pedimos porque nos vamos a alejar de Él. Como dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y con esta terminamos. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios, Él nos oye. Pero para que nos oiga hay que perdonar. Además, perdonar, hermanos, tiene muchas bendiciones, muchos beneficios. Perdonar ilumina el rostro, hermano. Perdonar te acerca a Dios cada día más. Perdonar te hace sentir bien con Dios y contigo mismo. Vas a andar con una carota feliz. Perdonar te quita la mochila de piedras que vas cargando a tus espaldas, hermano. Esa carga de tanta falta de perdón o de tanto pecado que ya no puedes con ella porque es una mochila pesada. Tienes que sacarla de tu vida, tienes que perdonar, tienes que dejar de pecar. Perdonar también hermosea el rostro para que te veas guapa, para que te veas guapo, así como yo. Soy Mario el guapo. Así tú tienes que ser libre. Pero ¿por qué nos sentimos guapos? ¿Por qué nos vemos guapos? Porque perdonamos a nuestros semejantes sus ofensas, porque amamos a Dios, porque guardamos los mandamientos de Dios, porque le damos gozo a Dios a través de nuestro buen comportamiento. Perdonar, hermanos, te hará libre. Perdonar te llenará de alegría. El perdón te hará sentir bien y tendrás dentro de ti ese amor que el mundo necesita para ser feliz. Y Jesús es perdón y Jesús es amor. Por eso yo te invito, reflexiona,
Perdona, por favor, para que seas perdonado, para que te vaya bien en tu vida, para que tus hijos te salgan buenos hijos y buenas hijas, para que tengas un matrimonio estable, para que ames también a tu esposa, porque si no amas y no respetas a tu esposa, entonces tus oraciones no pueden ser escuchadas. Perdona a todo mundo en el nombre de Jesús. Hasta pronto.